Hola, muy buenas tardes. Tengan todos ustedes, mis hermanos. Pues aquí estamos dando inicio al debate acerca de mi hermano Jonathan con José Luis. El debate consistirá en de que si existe la doble predestinación, sí o no. Y vamos a comenzar con el debate. Nada más quiero hacer unos puntos de observación, tanto para los dos oponentes, tanto para Jonathan como para José Luis, que van a ser 10 minutos de presentación de la doctrina, van a ser 10 minutos de refutación, y van a ser 2 preguntas o 3 preguntas intercaladas. No lo sé. ¿Cuántas van a ser? No, 2. No, el formato 2 es 2. preguntas. Perfecto. Tanto para José Luis, tanto como para mi hermano Jonathan, a la hora de refutar, quiero hacer mucho hincapié sobre esto, ya que muchos no conocen la palabra refutar. Según la Real Academia Española, la palabra refutar significa es tomar el argumento del oponente y contradecirlo o impugnarlo o hacerle ver que está mal, pero es tomar el argumento del oponente que va a presentar. Entonces, sí les pido de favor, tanto a uno al otro, que anoten los argumentos de cada oponente para que eso, a la hora de refutar, se refute uno tras uno el texto que vaya a explicar. Otra, no tuve chance de explicarlo, pero si van a ser 10 minutos, que sean los mejores argumentos sólidos para que los oyentes y los que estén escuchando lo entiendan perfectamente bien y se explique el texto, más aparte a la hora de refutar, pues también se refute ese mismo texto de cada oponente que ponga. ¿Están de acuerdo? Sí. Perfecto. Jonathan. Juan, ¿podrías tú silenciar al oponente cuando yo esté hablando y también viceversa? A mí me coloca a mí, desactiva el micrófono. Y tiene que desactivarlo en este cada caso, uno de los dos. Sí, si pudieran de pronto desactivármelo a mí porque como estoy desde el celular, se me complica aquí. Yo voy a intentar cerrarlo, pero es que a veces se me cierra aquí la pantallita, entonces me va a tardar 2 segundos mientras lo cierro. El micrófono. Cuando vaya a entrar mi hermano a la exposición, usted y yo cerramos el micrófono para que mi hermano exponga, pero tanto José Luis, tanto mi hermano Jonathan, eso sí, háganlo, por favor. A la hora de refutar, tomen nota de los argumentos y traten de contradecirlos o impugnarlos. Eso es refutar. ¿Bien? ¿Algo más que quieran agregar para comenzar? No, comencémonos. Muy bien. Lo que sí te pediría que me avisaras cuando me quieran un minuto. Ajá. Y que también a mi oponente también le avises cuando, en general para todos, cuando le avise para que quede un minuto. De hecho, cuando haga o levante la mano, me ceden la palabra por algo. O muestra el cronómetro, no sé si te muestra el cronómetro. Sí, lo voy a mostrar, tanto para uno para el otro. Muy bien, José Luis, ¿estás listo? Yo soy el retador, yo comienzo. Perfecto. Entonces, iniciamos en 1, 2, 3. Bien, voy a demostrar entonces para toda la audiencia de que la doble predestinación es una doctrina totalmente bíblica, ¿ya? Hay gente que confunde esto con doctrina calvinista. Voy a citar a Clemente de Alejandría. Dice lo siguiente: pero ¿cómo puede llamarse lo bueno que no está hecho para ese propósito? Y por este motivo el mundo requería largos periodos hasta que el número de almas que estaban predestinadas a llenarlo se completara, y entonces ese cielo visible debería plegarse como un rollo y lo que es más alto debería aparecer, y las almas de los benditos siendo restaurados a sus cuerpos deben ser conductos a la luz, pero las almas de los malvados, por sus acciones impuras, rodeadas de espíritu ardiente, deberían sumergirse en el abismo de fuego extinguible para soportar castigos por la eternidad. Esto lo escribe Clemente de Roma en los reconocimientos de Clemente, en el libro 3, capítulo 26. Cito a Orígenes de Alejandría. Ya han aprendido quiénes son las ovejas. Son ovejas por creer, ovejas en seguir al pastor, ovejas en no despreciar a su redentor, ovejas en entrar por la puerta, ovejas en salir y encontrar pastos, ovejas en el disfrute de la vida eterna. ¿Qué quiso decir entonces él al decirles no soy de mis ovejas? Que los vio predestinados a la destrucción eterna, no ganados a la vida eterna, por el precio de su propia sangre. Esto lo escribe Orígenes de Alejandría en lectura tratado del Evangelio de Juan en el capítulo 25, ¿ya? En la página 4.
Bien, ¿qué es lo que quiero mostrar esto? Quiero mostrar esto, que la doctrina no es de Calvino, es una doctrina histórica. He citado a padres de la iglesia, no a Juan Calvino, que son bastantes siglos mucho antes que él, ¿ya? Y que hablan de una predestinación, tanto para salvación como para condenación eterna. Ahora bien, en Primera de Reyes, perdón, en Primera de Juan, quisiera partir con este texto, en Primera de Juan, capítulo 1, capítulo 3, verso 20, dice así: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas, dice el texto. Observen bien lo que dice el texto, todas las cosas. ¿Qué quiero decir con esto? Me imagino que todos ustedes ya saben y que conocen los atributos del Dios divino, es que el Dios divino tiene un atributo que se llama, dentro de muchos otro atributo, que se llama la omnisciencia de Dios, ¿ya? Ese atributo, Dios nunca lo pierde, porque es un atributo de Él. Omnisciente, ¿qué significa omnisciente? Para mi audiencia, lo que nos están viendo, significa que Dios lo sabe todo, Dios lo sabe todas las cosas. Ahora bien, Dios, al crear los seres humanos, los crea siendo omnisciente, es decir, sabiendo el fin de esa persona, si va a la condenación eterna o si va a la salvación eterna. ¿Por qué? Porque su atributo divino no es que después lo recupere después de crear a la persona o crear algún alma. Entonces, no es que Dios antes de crear un alma no sea omnisciente y que después mágicamente sí sea omnisciente. No, Dios es omnisciente antes de crear las almas y Él sabe perfectamente el fin del alma. Por lo tanto, Él crea almas que van a la condenación eterna y Él crea almas que van a la salvación eterna, y eso no es ningún misterio, es doctrina bíblica. La misma Biblia enseña que existe un cielo y existe una condenación eterna. Vamos a la palabra predestinar. Predestinar significa destinar anticipadamente para un fin. Esa definición no es la que corresponde, porque eso lo puede hacer cualquier ser humano. Destinar anticipadamente algo para un fin, ¿ya? El segundo acápite que da la Real Academia Española, ese sí, es la predestinación que corresponde a la teología. Dice así: dicho de Dios, destinar y elegir desde la eternidad a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. Esa es la diferencia entre la predestinación de Dios de un predestinar humano. El predestinar humano no puede, él solamente puede destinar algo, pero no asegurar que eso ocurra. Dios sí puede. Sí puede, porque Él destina y elige desde la eternidad a esos seres humanos para la gloria. Y muy bien es cierto, si elige a unos, hay otro grupo que Dios no elige. Pues eso se llama la doble predestinación, ¿ya? La palabra destinar significa ordenar, señalar o determinar algo para algún fin o efecto, ¿ya? Entonces, cuando hablamos de la predestinación de Dios, hace dos acciones en esa predestinación: destinar y elegir desde la eternidad a aquellos que han de lograr la gloria. Esto viene del griego prorizo, que significa determinar desde antes, o también traducido como predestinar. O sea, la palabra prorizo también significa predestinar según la concordancia Strong, ¿ya? Ahora, dicho esto, la Biblia muestra, muchas veces, no voy a indagar mucho en los capítulos. Capítulo 7, versos 13 y 14, dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, es decir, hay gente que está en la perdición, ¿ya? Verso 14, porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Efectivamente, hay dos destinos con personas allí. Y eso es lo que yo estoy mostrando, que Dios, al crear seres humanos, Él ya es omnisciente y crea personas sabiendo el fin de cada una de ellas. Es evidente que hay una predestinación, y la predestinación es doble, ¿ya? Ahora bien, la palabra justicia, de más está decir que la predestinación, la forma de interpretación que yo estoy defendiendo, es la reformada, que es asimétrica, que lo voy a explicar un poquito más. No tengo que explicar lo que significa la palabra justicia. La palabra justicia significa dar al prójimo lo que se merece, ¿ya? No es lo que Dios, no se trata de lo que yo crea que es justo, se trata de lo que Dios dice que es justo, que es distinto, ¿ya? Por eso es dar al prójimo lo que se merece. Eso es lo que es justicia. Y la palabra gracia significa favor inmerecido, del griego charis, que yo creo que eso la mayoría lo sabe, ¿ya? Entonces tenemos dos grupos. A un grupo Dios les da gracia
y al otro grupo Dios les da justicia, y a ninguno de los dos grupos Dios les da injusticia. A un grupo Dios provoca que ellos crean en la persona de Cristo, y al otro grupo Dios los pasa por alto. A eso le llamamos asimetría, ¿ya? Por lo tanto, esto no tiene que ver nada con el hecho de que Dios crea la incredulidad en los no elegidos, no, sino que pasa por alto. Por eso le llamamos asimétrica. A unos Dios les da gracia, a otros Dios les da justicia, ¿ya? Vamos a los textos bíblicos rápidamente, entonces. Quisiera leer Segunda de Pedro capítulo 2, verso 8, dice: pero vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso, pero a los que no creen, ahí están los no predestinados, dice, la piedra que los edificadores, ahí están los no elegidos, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron destinados, dice el texto. ¿Ah? Ahora, Pedro no está afirmando, ¿cierto?, un mandamiento que significa que su tropiezo simplemente estaba predeterminado, no. Aquí la palabra destinado es la tercera persona del verbo plural en griego, tetesan, ¿ya? Y dice que esas mismas personas estaban destinadas a desobedecer y a tropezar. Eso es lo que nos está diciendo Pedro. Si leemos Judas capítulo 1, verso 4, dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Hombres impíos que convierten el libaje, en libertinaje, la gracia de nuestro Dios y niegan al Dios único soberano. Ahí está la predestinación de los réprobos, ¿ya? Si nosotros leyésemos también ahora Mateo capítulo 25, dice, cuando el Hijo del Hombre, capítulo 25, verso 71, dice, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros como aparta el pastor de las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Ojo con esto ahora. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. ¿Ya? Y me gustaría invitarlo a Juan, ¿ya? Juan capítulo 10. Si me pueden mostrar, Juan García, ¿cuánto tiempo me queda? 1 minuto. Ya. Juan capítulo 10. Y le rodearon, 10:24. Dice, le rodearon los judíos y dijeron, ¿hasta cuándo nos turbarás el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús le respondió, lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre ya dan testimonio de mí. Escuchen lo que dice ahora. Pero vosotros no creéis porque no soy de mis ovejas, como os he dicho. Por lo tanto, la doble predestinación es evidente. Termino con este último texto, en Apocalipsis 17:8. Dice, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres, dice el texto, cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y serás. Es evidente entonces que la doble predestinación es totalmente bíblica. Muchas gracias. Bien, perdón, estaba apagado el micrófono. Solamente el último versículo de Apocalipsis, ¿qué número dijo, hermano? Está silenciado su micrófono. Bueno, lo ponemos ahorita por medio del mensaje. Si Sí, quieres... Apocalipsis 17:8, Juan. Bien, Apocalipsis 17:8. Bien. Hermano José Luis, ¿está listo? Hermano José Luis. Listo. Ok, puede comenzar su exposición en 1, 2, 3. Bueno, muy buenas noches, o buenas tardes. Aquí, bueno, vamos a demostrar que lo que es la doble predestinación, tal como nos la presenta aquí Jonathan, es falsa. Sencillamente, ¿por qué? Bueno, en esta parte no es parte de refutación, pero vamos aquí a explicar rápidamente por qué.
vemos, si nos vamos a Eclesiástico 15, del 11 al 2, que no es Dios quien nos desvía, sino la concupiscencia misma. Por tanto, Dios no tenía predestinado ni pasivamente, ni mucho menos activamente a los condenados, ¿sí? Entonces podríamos ver todo el contexto hasta el verso 16, Eclesiástico 15, del 11 al 16. Si vamos a la concordancia Strong, 1939, lo que es concupiscencia es de uno, es deseo, es la lascivia, el deseo es de la carne, de nosotros, ¿sí? Entonces podemos ver claramente que el contexto de Deuteronomio 11, el 26 al 20. ¿Esa es su exposición, hermano? José Luis. ¿Me escuchas? ¿Me Depende escuchas? Sí, ¿Sí? ¿Me escuchas? sí, José Luis. Ajá. ¿Qué pasa? Tuve el tiempo. ¿Esa es tu exposición? No estamos en una refutación, sino de tu presentación de la doctrina. Presentación. Sí, yo estoy presentando argumentos de por qué no es válida la doble predestinación. Yo creo en la predestinación, ¿sí? Yo creo en la Bien. predestinación, pero hay que saber cuál es la verdadera predestinación. Entonces ¿Sí? sigo corriendo el tiempo. Ahí va. Sí. En 1, 2, 3. Correcto, yo creo, como vengo diciéndolo, yo creo en la predestinación, es claramente, el prorizo ahí aparece. El problema es saber identificar cómo es que Dios tiene destinados a estos elegidos. Aquí el punto es que Jonathan tiene que demostrar si supuestamente esta pasividad, como la presenta, no sé cómo, de qué línea sea él, pero él dice que ya tiene destinados también a unos, él dice que por asimetría, bueno, no voy a refutar eso. Pero entonces, ¿qué voy aquí a explicar? Que sencillamente la predestinación para los condenados no es ni pasiva, ni activa, ni nada de eso, porque sabemos que todo está bajo el control de Dios. Nada puede escaparse de bajo el control de Dios. Entonces, si decimos que tiene predestinadas a estas personas desde su sola potestad, antes de todo lo creado ex nihilo, pues entonces estamos diciendo que en Dios no mora el amor, sino que es un amor tergiversado. Entonces, si nos vamos a la Biblia, contexto de Deuteronomio 11, 26 al 28, ¿será que solo Adán antes de caer tenía libre albedrío? No. Si vamos y le leemos Deuteronomio 30 al 15, sí, y los podemos citar. Permítame, yo lo cito por aquí. A ver, ¿dónde lo tengo? Permítame. Libro de Deuteronomio, capítulo 30, versículo 15. ¿Qué es lo que dice? Mira, yo pongo hoy delante de ti la vida, el bien, la muerte y el mal. Entonces podemos ver de que no se trata que sea antes de la caída de Adán, no, sino que sigue, o sea, si Dios decreta eso, ¿cómo vamos a decir que no? Que ya después de eso ya el hombre no tiene libre albedrío, ¿sí? Para poder soportar y para poder entender que Dios predestina es viendo al futuro, ¿sí? Lo que es la presciencia. Así es como verdaderamente sí tiene elegidos, ¿verdad? Por ese prorizo, no porque pasivamente o activamente los tiene salvados, no, sino porque les da las dos. Se le fue el audio, hermano. Le vamos a dar tiempo que regrese. Vámonos. Okay, vámonos. ¿Se está perdiendo o qué? Dale. Ya lo activé otra vez el tiempo. Lo había detenido. Ok. Vámonos primeramente a Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 6. ¿Qué nos dice? Que se entregó a sí mismo como rescate por todos. Tal es el testimonio dado en el tiempo oportuno. Entonces vemos que si lo contextualizamos con Segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 14, que nos dice, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Entonces, precisamente la kenosis es que Él viene a ser como uno de nosotros para redimir el género humano. En Juan 3:14, que es lo que nos dice que así como Moisés levantó la serpiente, Él tenía que ser levantado para jalar hacia arriba a todos. Pero entonces, ¿qué significa ese jalar? ¿Será la redención? No, aquí nos está hablando es de sacrificio expiatorio, pero no todo.
Me olvidé de tener el tiempo para que hermanos se activen. No quiero yo aquí, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué se me dice que me detiene el tiempo? No entiendo. Cuando te vas, lo detengo y luego lo vuelvo a correr cuando hablas. Dale. ¿Cómo se está yendo o qué? Sí, unos partes. Ah. Bueno, permítame, entonces hago aquí algo aquí rápido, permíteme, para que no se me esté yendo, discúlpame. ¿Sí? Entonces vemos, porque el amor de Cristo nos apremia al pensar que si uno murió por todos, todos por tanto murieron. Romanos 6:4-11 y Gálatas 2:20, para poder sustentar esto, ¿verdad? Si es que realmente son los elegidos o si es esta iglesia, no. Entonces, vemos que Cristo ha muerto por todos, es decir, en nombre de todos, eso es lo que significa, como cabeza que representaba a toda la humanidad, pero lo que ante Dios vale en esta muerte es la obediencia de amor que patentiza el sacrificio de una vida entregada totalmente a Dios. Romanos 5:19, Filipenses 2:8, Lucas 22:42, Juan 15:13. ¿Sí? Nadie tiene mayor amor que el que da su vida por sus amigos. Claro, aquí dice por sus amigos, pero vemos que está contextualizando toda la humanidad, pero vemos que hay los que creen y los que no creen por la condicional de primera clase de Romanos 1:16, que es el poder de salvación. Entonces no podemos decir que Dios ya tenía destinados a unos porque Él ya se le antojó, no, sino Él viendo al futuro, ¿sí? Entonces, aquí viene otro argumento. En Romanos 9:3, lo podemos citar, se cita lo que son los hermanos según la carne. La pregunta es, si vamos a los salmos, a Salmo 69 y todos los demás salmos que habla de Cristo Jesús, quien estaba aquí oculto en la Torá o en las escrituras del Antiguo Testamento, vemos que este Cristo Jesús iba a tener unos hermanos según la carne. Entonces, si vemos una analogía, los judíos, o sea, si aplicamos Gálatas 4, todo el contexto de Gálatas 4, los judíos vienen a ser lo que es Agar y Jesús viene a ser el verdadero Israel. Por eso él se le llama el Jacob Yesurum. Se intercambian los papeles. Vemos cómo los hijos de Agar, de Ismael, fueron circuncidados también, ¿sí? Y tenían que obedecer lo que mandaba su padre Abraham, pero era otro pueblo muy distinto, ¿sí? Entonces vemos que si vamos a Juan 8:44, como Cristo Jesús en el contexto desde el 38-36, primero los llama hijos de Abraham, después le revierte la tortilla y le dice que no, los llama hijos del diablo. ¿Por qué? Porque quieren hacer las obras de su papá. Entonces lo mismo, el Israel de Dios, el pueblo, pierde estas garantías y por eso viene y se habla de la iglesia. Pero aquí entonces vemos que el amilenialismo se sostiene. ¿Por qué? Porque si eso se revierte, entonces vemos que la lección de Romanos 9:11 es para la iglesia, ¿sí? Es para la iglesia. Por tanto, todos los redimidos del Antiguo y del Nuevo Testamento están unos en un cuerpo. No puede haber un pueblo distinto del cuerpo de Cristo Jesús, sabiendo que Él es la cabeza. No puede haber pueblos distintos. Tanto los del Antiguo Testamento que estaban en un estado, o lo que llamamos la iglesia, en un estado de niñez, ya llegaron a un momento adulto, la plenitud de los tiempos, Gálatas 4:4, para salvar, incluso Gálatas 4:5 lo refuta. Vámonos, Gálatas, para demostrar que, dice, para rescatar a los que se hallaban bajo la ley, rescatar los que se hallaban bajo la ley. Pero si nos dicen a nosotros, no, es que ya tiene condenados a unos que Él no eligió, pero ¿cómo es que Él viene, Jesús, a rescatar por esos que estaban bajo la ley? Sino si son estos mismos que son hijos del diablo, que no lo quisieron aceptar. Entonces se revierten ahí los papeles. Entonces no puede ser ni pasivo ni activamente lo que es la condenación. Ahora, si vamos a Gálatas 6:16, ¿qué nos dice? Para demostrar aquí, no sé cuánto tiempo tengo, la verdad es muy poquito tiempo. Dice, y para todos los que se sometan a esta regla, paz y misericordia, lo mismo que para el Israel de Dios. No pueden haber dos Israeles, uno como la iglesia aparte y otro Israel carnal, no, es uno. Ya no hay diferencia de judíos ni gentiles, todos somos uno en Cristo Jesús. Pero si a Cristo Jesús, en el Salmo 69, se hablaba de estos hermanos que lo iban a entregar, ¿sí? Vino a los suyos, pero los suyos no lo quisieron recibir, no que Dios los preeligió, no, para nada. Entonces, vámonos a Isaías, capítulo 44, del 2 al 3, y Juan 7:38. Vámonos precisamente a Isaías. ¿Te quedan 30 segundos, hermano? No, es que es muy poquito, bueno, la verdad, es muy poquito tiempo, bueno. Isaías 44, capítulo 38, perdón,
2 y 3, corrijo. Dice, y así dice Yahweh que te creó, te plasmó ya en el seno y te ayuda. No temas, siervo mío, Jacob, Yesurum, a quien yo elegí. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el verdadero primogénito del Padre? ¿O Cristo Jesús, que venía según del linaje de Judá, descendiente de David? ¿O realmente era Jacob y las 12 tribus, no? Deuteronomio 32, 15, 33, 5, 33, 26, apuntan, nadie como el Dios de Yesurum, que Luis, cabalga los cielos. Bueno, no, terminó el creo que tiempo. ya. Muy bien. Entonces, tenemos que pactar los tiempos, hermano. No sé Sí, si sí, disculpa. ver el cronómetro, hermano, o no lo ve, José Luis. No lo puedo ver, no me deja verlo. Perfecto, Es yo que, lo voy a estar avisando. sí, gracias. Muy bien, entonces vamos al tiempo de refutación. También de igual manera son 10 minutos por cada oponente. Empieza mi hermano Jonathan cuando él me diga. Sí, adelante nomás, que corre el tiempo. ¿Sí, también? Bien. Iniciamos en 1, 2, 3. Bien, me gustaría dirigirme con todo el ímpetu a toda la audiencia, a todos los que están viendo este debate, ¿ya? El tema es si existe la doble predestinación o no, ese es el tema. Pero resulta que mi oponente comenzó a hablar de una mezcolanza de cosas que no tienen absolutamente nada que ver con el asunto. Y algo más, cuando ustedes, queridos auditores, a los que nos están viendo desde sus casas, cuando ustedes escuchen la palabra sería, podría, por cuánto, podríamos o podría, cada vez que ustedes escuchen ese tipo de palabras, por automático es una falacia del consecuente, porque se está colocando la evidencia en una suposición, no en una evidencia. Él supone cosas cuando él dice sería, podría, por cuánto o podríamos. Eso es una falacia del consecuente, no es evidencia eso. Mi oponente no ha demostrado que la doble predestinación no existe o no es bíblica. Ahora, él se puso a hablar de la concupiscencia. Ese tema no tiene nada que ver con el asunto del tema si es la doble predestinación o no. El tema no tiene que ver con el pecado. El tema es si la doble predestinación existe o no. Ese es el tema, ese es el asunto. Luego se puso a hablar de que hay que identificar cómo Dios elige. Por supuesto, eso yo lo mostré, ¿ya? Después él dijo que la predestinación no es ni pasiva ni activa, ¿ya? Para los que no entienden de esto, de qué se trata, de hecho yo ya lo expliqué en mi presentación, lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar, ¿ya? La predestinación, existe una predestinación, la doble predestinación es asimétrica. ¿Qué significa eso? Significa que en los elegidos es activa. ¿Qué significa eso? Significa que Dios causa el creer en las personas. Dios causa que esos escogidos vayan a Él colocando el deseo en el corazón de esas personas. No son robots. Dios causa ese deseo en el corazón de manera que voluntariamente van. Y en los no escogidos, Dios no causa eso. Los pasa por alto, ¿ya? No les da su gracia. Los deja en su estado natural y de manera de su estado natural, obviamente, no van a ir. Por eso que yo expliqué que es asimétrica. Y también explicamos también que no es que Dios haga acepción de personas, porque toda la raza humana es pecadora, y eso también lo explicamos en Romanos 3, 10, 11, que dice que no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, dice el texto, ¿ya? Nadie se salva. No hay quien haga lo bueno, dice el texto. Desde ese punto de perspectiva, Dios escoge a unos, y a esos unos Dios les da gracia, que no es justicia, y a los otros les da justicia, la condenación eterna, porque eso es lo que se merecen. Y a los otros les da su gracia. Y eso lo podemos ver en los textos que yo acabamos de mencionar. Luego él habla de Deuteronomio de 30, 19, cuando dice, déjenme leerlo, habla de Deuteronomio capítulo 30, verso 19, que dice así: a los cielos y a la tierra llamo testigo hoy contra vosotros, que he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y el verso 15 también me parece que también lo mencionó, dice, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Entonces dice, ven, ahí está el libre albedrío. No, el tema no es el libre albedrío. El tema es si existe la doble predestinación o no, ¿ya? Pero como usó ese texto, lo vamos a refutar, ¿ya?
porque todo el texto, el contexto inmediato del texto, del capítulo 30 de Deuteronomio significa segunda ley. El pueblo ya está establecido ya en tierra de Palestina. Y todo el contexto del capítulo 30 habla de las bendiciones terrenales del texto. Por eso que si ustedes leen el último texto, que es el último verso, que es el verso 20 del mismo capítulo 30, dice así: amando a Jehová tu Dios, atendiendo su voz y siguiéndola a él, porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac, Jacob, que les había de dar. ¿Se fijan? Es decir, no está hablando de doble predestinación allí, ¿ya? Ni tampoco está hablando de un contexto que tiene que ver con la prueba de un libre albedrío. No, si Israel siempre fue desobediente, si eso, yo pienso que esa es la prueba máxima de que el ser humano no tiene libre albedrío. La reacción de Israel nunca fue obediente a los mandamientos. Por algo tenían que sacrificar corderos constantemente. Luego, él habla del libre albedrío y habla de la posición de Juan de Molina y la posición también de Arminio, que dice que Dios vio el futuro. Sí, Dios vio el futuro, pero yo voy más allá. Dios creó el futuro. No es que el futuro es algo independiente de Dios. Dios creó ese futuro. Por eso que Él es omnisciente y Él cuando crea las almas sabe su fin antes de crearlas. Eso es lógico, ¿ya? Ahora, menciona 1 Timoteo 2.6. 1 Timoteo 2.6 dice así. Si me dan un momentito. Ahora sí, Juan, necesito que me muestre el reloj. 1 Timoteo 2.6. Muéstrame el reloj, Juan, por favor. Ya, me quedan 5 minutos todavía. 1 Timoteo 2.6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. ¿Ya? ¿Todos quiénes? ¿Ya? No necesito que me muestre eso, Juan, gracias. ¿Ya? 1 Timoteo 2.6 dice: el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La pregunta es: ¿todos quiénes? ¿Ya? Porque él interpreta aquí la palabra todos como todo el planeta, todos los seres humanos, ¿ya? Del cual no es el tema que hablar, porque ustedes saben que el tema es si la doble predestinación existe o no, ¿se fijan? Y el texto ni siquiera habla de eso, ¿ya? Pero vamos al grano. Si ustedes leen 1 Timoteo capítulo 1, 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 2, dice: exhorto ante todos que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, acciones de gracia, dice por todos los hombres, y luego detalla quiénes son todos los hombres. Dice, por los reyes y por todo lo que están en eminencia. Y cuando tenemos reyes y hombres de eminencia, no son todo el planeta, porque todo el planeta no son reyes, todo el mundo no son hombres de eminencia, son clases sociales. A esos son los todos. Y eso es efectivamente lo que Dios hace. Clases sociales, ¿ya? Ahora, luego comienza a hablar de otro tema que no tiene nada que ver con el asunto, que Cristo murió por todos, ¿ya? Eso podríamos dejarlo para otro debate, ¿ya? Pero Cristo no murió por todo, y este tema de que Cristo murió por todo tampoco es el asunto, si el asunto es si hay doble predestinación o no, ¿ya? Luego habló de que Jesús es Israel, habló de la circuncisión, y ya aquí totalmente se escapa del asunto, ¿ya? Habla de la niñez y del adulto, de Gálatas 4.5, ¿ya? Cuando el texto dice de la gracia habéis caído, pero bueno, Gálatas 5.4 me parece, ese otro texto que dice de la gracia habéis caído, ese texto es la gracia como es una palabra homógrafa, ¿ya? ¿Qué es una palabra homógrafa? Muchas gracias, Juan. ¿Qué es una palabra homógrafa? Son aquellas palabras que suenan igual, se escriben igual en el texto, pero son algo distinto, ¿ya? O están en otro contexto totalmente distinto. Y en Gálatas 5.4, ahí la palabra gracia no quiere recibir y no se define como la gracia de la salvación, ¿ya? Luego menciona Gálatas 6.16, ¿ya? Y déjenme leerlo. Gálatas capítulo 6, verso 16, dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel de Dios, ¿ya? Yo le pregunto a los que nos están viendo ahí, por YouTube o por el grupo Sana Doctrina versus Calvinismo, ¿ese texto niega la doble predestinación? Si es no, si su respuesta es no, déjeme estrecharle las manos, porque no tiene nada que ver el texto con lo que estamos hablando, ¿ya? El texto dice: y a todos los que anden conforme a esta regla, paz, misericordia sea a ellos y al Israel. Si ustedes ven, no hay conjunciones condicionales en el texto. El texto brilla por sus conjunciones condicionales, por lo tanto no hay por qué decidir esa es la condición para obtener misericordia y paz delante de Dios. ¿Se fijan?
Este texto a todo esto no tiene nada que ver con la doble predestinación, ¿ya? Luego él dice, vino a los suyos, ¿ya? Claro, se refiere al texto que dice, vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Pero si eso es lógico, eso es lo que ocurrió con el pueblo de Israel. Le mandó profetas, mataron a los profetas, pero eso no tiene nada que ver con la predestinación, ¿ya? Eso es un hecho histórico, el cual Dios mismo le reclama, ¿cierto? Y le echa en cara a los propios judíos, ¿ya? Muchas gracias, Juan, me queda poco más de 30 segundos, ¿ya? Luego comienza a hablar del primogénito del padre, también un tema que no tiene nada que ver con este asunto, ¿ya? Habla de Jacob y de las 12 tribus, ¿ya? Yo simplemente voy a terminar con un texto, ya para terminar, me queda menos de 30 segundos, dice así, Sabiduría capítulo 4, verso 15, que la gracia y la misericordia son para sus elegidos y su visita para sus santos. Muchas gracias. Estás sin micrófono, Juan. Estás sin micrófono. Perdón. Listo, ya quedó lo de la exposición, la refutación de mi hermano Jonathan. Ahora le damos pase a mi hermano Luis a sus 10 minutos de refutación. Solamente van a ser pura refutación, Luis, de los textos bíblicos que puso mi hermano Jonathan también. Tú me dices listo para poder dar a la continuidad del cronómetro. Cuando tú me digas, Luis. Sí. Listo. Ok. ¿Ya? Bien. Bueno, vemos que él no pudo poder refutar lo que yo le estaba tratando de explicar. La idea era demostrarle a él que si solamente es un pueblo de Dios, que es la iglesia, no un pueblo aparte, y que solamente Cristo Jesús murió por ese cuerpo, Efesios 3 al 23 al 25, ¿cómo entonces me pueden decir que está eligiendo y no eligiendo un pueblo aparte? Tanto la remanente del pueblo de Israel, de todo el pueblo de Israel, están injertados en el cuerpo de Cristo Jesús, porque Él es la base de la salvación, no pueden haber dos. Entonces Él no puede darse cuenta de lo que está pasando. Cuando yo le cito y le hago la analogía a las Escrituras, ¿sí? Si con los hijos de Agar, por eso Él no quiso lidiar con Gálatas 4, Él dice, no, es que no tiene que ver. No, claro que sí tiene que ver, porque precisamente si nos damos cuenta que esos, ¿sí?, a quienes eran dadas las promesas, rechazaron a Dios, pero vemos en todo el Antiguo Testamento que los iba a salvar, que los iba a amar, que nos iba a retractar su amor, por más que infieles, su amor no era infiel. Entonces no se da cuenta que todos esos textos nos hablan de la iglesia, de sus redimidos, de a los quienes están predestinados. Ese es el punto, ¿sí? Entonces yo iba, bueno, como sé que no es tiempo para dar argumentos de más, pero bueno, voy a entrar a refutar lo que él estuvo diciendo. Dice, cita Clemente de Alejandría y Orígenes, pero cuando dice él, por creer, entonces la pregunta es, ¿será que puede creer antes de oír? O sea, si ella está preeligiendo a unos que están salvos antes de la creación ex nihilo, ¿cómo es que entonces Orígenes va a decir que es por el creer? O sea, sino quien tiene que hacer la acción de creer es uno. Incluso yo lo cité con Romanos 1:16, para que pueda ser salvo, para que pueda ser un predestinado, un elegido, ¿sí? Ahora, él no se centró acerca de la predestinación de los salvos, ¿sí? Eso estamos claros ahí. Aquí lo que estaba refutando era de los no conversos. ¿Cómo es que Dios no puede estar eligiendo a estas personas y que las pase por alto? No, no es así. ¿Por qué? Porque si de la misma manera, si Dios tiene todo bajo control, de la misma manera que determinó quiénes son salvos, de la misma manera, así sea pasiva o voz media o activa, como sea, tuvo que haber elegido estos para condenación. Pero ¿qué nos dicen los amigos? No, pasivamente, los deja a las expensas del pecador. Pero ¿cómo puede ser eso si él dice que no? Si a ellos no les dio la fe, la gracia, porque él está diciendo que no les da la gracia. A uno, él dice en Efesios 2:8, que es asimetría, ese favor inmerecido, y que a uno les da la gracia y a otros les da justicia. Bueno, precisamente la justicia es tanto a los que le da su gracia y las que la reciben y los que no la reciben.
¿Cómo implica esa justicia? Bueno, la salvación eterna o la condenación eterna. Entonces él está bifurcando lo que es la gracia como algo aparte de la justicia. Pero eso no puede ser así. Entonces, ¿qué más dice? Cita Juan 3:20. Nosotros ya sabemos, primera de Juan 3:20 creo que es. Nosotros ya sabemos que Dios sabe todo. Precisamente al saber todo, él ya sabe cómo está todo. Yo por eso digo, yo creo en la predestinación para los salvos. Yo soy más, aunque él me dice que, bueno, más arminiano, no, más agustiniano, ¿sí? Porque yo creo que están salvos, pero el punto es cómo condena a estas personas. Por eso no se pudo dar cuenta de la analogía de lo que son los dos pueblos. Y vuelvo y lo cito, Gálatas 4, ¿cuánto tiempo tengo? Vas con 4 minutos, te quedan 6. Sí, permíteme. ¿Qué dice la escritura? Despide a la esclava y a su hijo, pero no heredará el hijo de la esclava junto con el hijo de la libre. La pregunta es, si estos que eran el pueblo de Israel, que rechazaron a Cristo Jesús, ¿iban a heredar el reino de Dios? No, por supuesto que no. Tienen que ser condenados. Por eso no quiso tocar Juan 8, 39, 40, cuando él cambia, ¿verdad? Le cambia la idea y el trasfondo de que eran hijos de Abraham, pero si realmente lo fueran, ¿sí? Harían las obras de Abraham, pero no las hacen. ¿Y cuáles eran las obras de Abraham? Creer, que por medio de ese creer se le reputó por justicia, no antes. Entonces él no se da cuenta con eso. Así que, hermanos, no somos hijos de la esclava, sino de la libre. No somos hijos de la esclava. ¿Y la esclava quién era? ¿Cuál era esa esclava? Pues precisamente Jerusalén actual, dice Pablo. Y esa Jerusalén, ¿sí? Es la que está en contraposición a la Jerusalén de arriba, que es la libre, la madre de nosotros, ¿sí? Entonces él no se da cuenta. Bueno, ¿qué más puede decir? Ajá. Dice predestinar, destinó para un fin, dicho eso yo lo sé muy bien, ¿sí? Y elegir él mismo se refuta, por medio de la gracia. Pero si la gracia la dio la dio ya después de lo creado, ¿cómo puede dar una gracia antes de enviar a su hijo? No puede. Porque precisamente nos ha nacido un Cristo, Dios con nosotros, el Immanuel, el Jacob Yesurum, y este es el verdadero Jacob, porque Jacob significa el que suplanta. Por eso nosotros sabemos que el pueblo de Israel quiere suplantar al pueblo de Dios, que ellos se creen en el pueblo, no, el único pueblo de Dios es Cristo Jesús a la cabeza de la federación y la iglesia, no hay salvación aparte, fuera del cuerpo, no lo hay. Entonces, si Dios tiene destinados estos, es por medio de Cristo. No pudo haber dado su gracia, sino precisamente desde el mismo momento en que, antes de empezar a crearlo todo, no podía. Y además, esa salvación dice que es por el oír, o como dice Romanos, ¿verdad? Por medio de sus obras. Y nadie escapa ante esta realidad. ¿Sí? Ahí están las obras, por sus obras sabemos que Dios hizo todo. Entonces ahí está cómo labora la gracia a través de todos los tiempos, pero en estos últimos tiempos nos ha dado a Cristo Jesús, en quien tenemos redención de pecados, ¿sí? Para poder entender eso. ¿Qué más dice? Dice Lucas 13:24, vamos a citarlo, bueno, no creo que citó, pero es un sinóptico, ¿verdad? Lucas 13:24, luchad. Ya con eso quedan refutados. Luchad. No dice que Dios lo prestó, no. Dice luchad por entrar. Si él está diciendo que este entrar es para o salvación eterna o condenación. Luchad por entrar por la puerta estrecha, porque os digo, muchos pretenderán. Pero como es que si me dijo anteriormente que no, que él lo pasaba por alto y a los que no son salvos, Dios no le dio la gracia. Claro, sabemos que ellos no son salvos, pero por no creer, no porque Dios no le quiso dar la gracia. ¿Qué clase de Dios es ese? Por Dios, por favor. Y ustedes yo los quiero, pero yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no me van a convencer con eso, con todo respeto. ¿Sí? Cuando el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, os pondréis los que estéis fuera a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Ahí están buscándolo al Señor. No sé de dónde sois, lo están buscando. ¿Sí? Podría citarle Mateo 7, el 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, no profetizamos en tu nombre expulsamos demonios, hicimos esto y aquello. ¿Qué quiere decir eso? Que recibieron la palabra, pero vemos que hay personas que dicen que son salvos, pero ¿realmente tienen frutos dignos de arrepentimiento? Jamás os conocí.
Aquí está hablando es el Hijo, pero sabemos que todo quien predestinó todo es el Padre, según Romanos 8:29. Nos predestinó a hacer imagen de su Hijo. Bueno, a menos de que él crea que el Hijo sea el mismo Padre. ¡Qué barbaridad! Luego él cita, ¿qué más? Segunda de Pedro 2:8, Judas 1:4, Mateo 25:31, Juan 10. ¿Cuánto tiempo me queda? Bueno, porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único Dios, nuestro Señor Jesucristo. Bueno, precisamente estas personas, ¿sí? Si vamos al libro de Enoc 48:10, niegan a Dios único dueño y a nuestro Señor Jesucristo. Y vamos a, bueno, no sé si él toma este libro. ¿Ya fue tiempo? 1 minuto 10, dale. ¿Ya? Dale, 1 minuto 10 te queda. Ah, ok. Bueno. Entonces, dice, puedo yo citar, segunda de Pedro 2:1, hubo también en el pueblo falsos profetas como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán herejías perniciosas y que negando al dueño que los adquirió, pero no, supuestamente que no les dio la gracia para que fueran salvos. Ahí está la propuesta, pero Dios no obliga. De hecho, Juan 6:44, ese arrastrar está la propuesta, pero cuando se usa esa palabra en el griego, ahorita no tengo mucho tiempo, es porque la persona puede resistirse, por eso lo arrastra, haz de cuenta que lo atrae, lo lleva, pero ¿por qué? Porque la persona puede resistirse. Sabemos que hay una carga, cuando uno va a arrastrar algo, está ejerciendo una fuerza negativa sobre esa fuerza que yo estoy ejerciendo, ¿sí? Entonces, de lo mismo, nosotros sabemos, bueno, si incluso vamos al texto griego y a las concordancias Strong y todo eso, vemos que ese mismo verbo implica todas unas acciones donde vemos que implica una resistencia de algo, ¿sí? O un esfuerzo, o un sobreesfuerzo. Luis, bueno. Ya terminó los 10 minutos. Bueno, ya, disculpan. Muy bien, quedamos en 10 minutos con 17 segundos. Entramos al de preguntas y respuestas. Solamente la pura pregunta y solamente la respuesta sin dar una doctrina a través de la respuesta. Cuando decimos no más de 30 segundos en contestar, no es que en 30 segundos solamente contestes, sino que no te tardes más de 30 segundos en contestar, y cuando contestes no te extiendas a pues para ambos, una doctrina, sino simplemente contestar lo que se está preguntando. ¿Está bien? Ok. Muy bien, hermano Jonathan, empieza con su primera pregunta. Bien, aquí va mi primera pregunta. Es bastante sencilla. Nosotros partimos diciendo que Dios es omnisciente, que significa que todo lo sabe, ¿ya? Y que Él crea las almas. Bueno, aquí va mi pregunta. Dios es omnisciente sabiendo el fin de las almas, y Dios es omnisciente al crear antes o después las almas. Esa es mi pregunta. Si Dios es omnisciente antes o después de crear las almas. Bueno, por supuesto, nunca deja de tener esa característica. Siempre es el mismo Jehová Bajei. Él es, el que ha sido, el que será. Eso implica todas sus virtudes, todas sus bondades. Tiene que ser siempre perfecto, sencillo. Muy bien, ¿esa es su respuesta? Luis. Sí, ya, pues. Muy bien. Era muy... Entonces, haga su pregunta, hermano Luis. La pregunta es, ¿por la fe se alcanza el buen testimonio? ¿O antes de la fe Dios tiene ya determinados quiénes son salvos? ¿Y quiénes no son salvos? Sí, la salvación dice Efesios 2:5, Efesios 2:8 y Hechos capítulo 15, verso 11, que es por gracia, no es por fe.
no hay texto en la Biblia que diga que es por fe. De manera que Dios, cuando predestina a esas personas para la salvación, incluye la fe. Además, el mismo Efesios 2:8 dice que la fe es un don de Dios. Bien, listo. Puede formular su siguiente pregunta, mi hermano Jonathan. Perfecto, sería la última pregunta. Bien, aquí va mi última pregunta entonces. Vamos entonces a leer un texto antes de formular esta pregunta a Juan capítulo 10, ¿cierto? Que él habla de la oveja, ¿cierto? Y bueno, pienso que está claro que todo el mundo entiende que Dios en Mateo 25 a la derecha puso los cabritos y a la izquierda, o sea, a la izquierda puso a los cabritos y a la derecha puso su oveja, ¿ya? Y a la oveja les dice que venid bendito de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo, ¿ya? En Juan capítulo 10 no dice nada distinto, es exactamente lo mismo, pero quisiera hacer énfasis en los versos 24, 25, 26. Dice, Juan 14 dice, perdón, del 25 dice, Jesús le respondió, os lo he dicho y no creéis las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Aquí me pregunta, según el texto, ¿por qué razón estos judíos no creyeron? Adelante. $15, Luis. Ay, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Estaba hablando, pero ahí tenía apagado. ¿Ya respondo? Sí, ya, dale, dale. Bueno, es que estaba hablando y no me... Bueno, sencillamente, ¿por qué? Porque no son de arriba, son del mundo, ¿sí? Sencillamente, ¿por qué? Vamos a Juan 10:26 y dice, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas, ¿ok? Pero eso no anula el hecho de que estas personas no estén recibiendo la palabra de Cristo Jesús. Es más, eso está ya en... Por aquí Solamente tenía la un... pura pregunta, mi hermano Luis, ¿eh? Sí, espérame. Permíteme, es que aquí tenía... Ok. O sea, entiendo ya terminó de responder, ahora viene la última pregunta de él, ¿cierto? Ah, no, porque viene su primera pregunta, me parece. Ah, no, su última pregunta ahora. No, es que, pero no alcancé. Ah, ya se pasó es que y nomás iba a citar un texto y ya. Si me permite, No, ya. no, es que 30 segundos, no. Son 30 No, segundos. bueno, no. No. Ok, disculpa. Bien. Puede formular su siguiente pregunta, hermano Luis. Ok, son 2 preguntas, ¿verdad? Sí, es la última Ok, que le queda. sí, perfecto, muchas gracias. Con ese acabamos. Ok, la pregunta es, si todo está predispuesto y predestinado, ¿los no salvos están predestinados al infierno desde antes de la creación? ¿Sí o no? ¿Por qué? Sí, están predestinados desde antes de la fundación del mundo o desde la fundación del mundo, como la razón del por qué lo dice, lo dice Apocalipsis capítulo 17, verso 8, ¿ya? Y la razón es porque a causa de todos sus pecados, y eso fue lo que dijimos al principio, que la predestinación es asimétrica. Listo, muchas gracias. Muy bien. Pues esto fue todo lo del debate. Damos por terminado, por conclusión con el debate. Solamente tienen 30 segundos o 40 segundos para cada quien para despedirse de la audiencia, tanto por Facebook, por el canal de YouTube también. Adelante, hermano Jonathan. Sí, un agradecimiento a Luis
independiente que no coincidamos en doctrina o en lo demás y que nos tratemos como el perro y el gato en el grupo de WhatsApp, el peso de la verdad, lo cierto es que se le agradece porque tiene la valentía, ya para estar en esto hay que tener la valentía para poder enfrentarse a la cámara y estar saliendo al mundo prácticamente, ya, para defender su postura. Así que mil gracias a Luis por permitir este debate que es sano, ya me parece que fue un debate bastante sano, y también a los que nos están viendo, a don Gustavo Trelli, que está por ahí, también en vía Eliseo, está ahí por en alguna parte también, a todo el grupo de Sana Doctrina versus Calvinismo, están todos invitados también a participar en el grupo de WhatsApp de El Peso de la Verdad para que puedan estar ahí y podamos debatir sanamente. Así que muchas gracias. Bien, su turno, Luis. Bueno, muchísimas gracias, amado Juan y amado Jonathan. Los aprecio mucho. Espero yo no haberlos ofendido, ni aquí ni en el grupo. Hasta el momento no los he ofendido, o sea, ¿verdad? Un agravio, pero sí ha sido así. Mis disculpas. Se les aprecia. Reconozco que Jonathan es una persona que sabe y tiene valor. Bendiciones para todos y espero que estén bien. Y lo invito de una vez para el debate del lunes 24, ¿sí? Si quiere, yo le mando el formato y los tiempos, ¿sí? Sí, manda ahí, nos bien. Conectamos por interno. Muchas gracias. Muy bien, hermanos. Pues Muchísimas gracias. Así damos por terminado. Un saludo de Juan García de la Ciudad de México. Vamos a estar aquí constantemente transmitiéndole para ustedes y estando activos para darles una exposición concreta y plena para todos ustedes para su estudio. Bendiciones, grupo. Hasta luego.